Estamos a jueves y dejamos el tema del Espíritu Santo que nos ha ocupado estos 3 primeros días de la semana para dedicarnos otra vez al libro de Job y también al comentario que mi padre escribió titulado Lo asombroso del libro de Job. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 2 y el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de la ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo: hablas como una de tantas insensatas. ¿Acaso solo vamos a recibir de Dios las bendiciones y no las calamidades? A pesar de lo ocurrido, Job no pecó con sus labios. Satanás lanza su ataque contra el cuerpo de Job y lo azota con una de las enfermedades más repugnantes de la época de aquellos tiempos, al cubrirlo de llagas dolorosas o forúnculos desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Un solo forúnculo en la piel es suficientemente doloroso, pero estar cubierto de ello sería casi insoportable. Es difícil imaginar su dolor agonizante y la terrible miseria en la que él se sentía. Se han propuesto muchas teorías sobre la enfermedad que él sufría en la piel, en base a las descripciones que encontramos en el libro de Job. Las más comunes son la lepra y la elefantiasis. Cualquiera que fuera, los síntomas eran los siguientes: desfiguración corporal, insomnio, llagas infectadas por gusanos, llagas que forman costras, se agrietan y supuran, capítulo 7, pesadillas, también descrita en el capítulo 7, asfixia, depresión, aliento pútrido, enflaquecimiento, pérdida de dientes, dolor en todo el cuerpo, capítulo 30, verso 17, oscurecimiento, arrugamiento y descamación de la piel, fiebre con escalofríos. En la cultura de la época de Job, tal enfermedad era considerada universalmente como un castigo infligido por los dioses por un atroz, terrible pecado. Job se consigna al montón de cenizas, el basurero o vertedero de la ciudad. La basura y el estiércol se depositaban regularmente en esa zona y se quemaban una vez al mes, y así se creaban los montones de cenizas. Su postura de sentarse en el suelo era una antigua señal de sufrimiento. El intenso picor, unido a la supuración de pus que se enquistaba, solo podía calmarse temporalmente rascándose con trozos de cerámica rota. Como Job desconocía el encuentro celestial y las condiciones de su sufrimiento, temía que su enfermedad fuera incurable y que la muerte fuera inevitable. Él no sabía que Dios le había puesto límites a Satanás diciéndole: preserva su vida. Lo sabemos nosotros, pero él, que lo sufría, no lo sabía. Es interesante que al narrar la adversidad de Job, el autor del libro emplee el orden inverso al de la narración de su prosperidad. En su prosperidad el autor procede de lo mayor a lo menor. En la adversidad la lista sigue el orden inverso. Primero se narra la pérdida de riqueza, luego su descendencia y por último la salud de Job personalmente. Resulta difícil, dice mi padre en la página 115, situarse en la posición de alguien que está sufriendo. A veces nos sentimos impotentes para brindar ayuda, tal como Job dijo que haría por sus amigos si estuviera en su lugar. En Job 16:5, él les dice:
os confortaría con palabras, y la consolación de mis labios aliviaría vuestro dolor. No obstante, la aplicación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo es una fuente inagotable de luz, paz y consuelo. Puede ser que un hermano esté viendo cómo su cuerpo es consumido por una enfermedad cruel, pero es reconfortante saber lo que la palabra de Dios nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando confiamos en la balanza de la vida que está en manos de Dios a través de la fe, se logra una compensación maravillosa. La tribulación, aunque sea pasajera, conlleva un inmenso peso de gloria. La aflicción temporal produce un galardón eterno. Mi padre nos habla aquí de la soledad de Job y nos lleva al capítulo 19, del versículo 1 al 22. Ahora, sin pretender juzgar a la esposa de Job ni a sus amigos, resulta necesario reconocer sus fallas y extraer lecciones valiosas para evitar caer en los mismos errores. A pesar de no abandonar a Job materialmente, en lo que respecta a su bienestar físico, sus actitudes abrieron profundas brechas en la comunicación y la comprensión de su dolor y sufrimiento, lo que contribuyó a que Job se sintiera solo y abandonado. En el capítulo 19 y en otros pasajes expresa este sentimiento de soledad y de desamparo. Y hemos leído acerca de la esposa de Job en el capítulo 2 y versículo 9. Es esencial tener en cuenta que su esposa estaba atravesando una intensa crisis espiritual debido a la pérdida de todos sus bienes y de sus 10 hijos. Sin embargo, la situación empeora cuando ella ve a Job, quien solía ser el pilar de la familia, tanto espiritual como materialmente, sentado en la ceniza con una enfermedad grave. Lo que Job describe debe haber sido una visión impactante y repulsiva. Él mismo se siente como un hombre vivo que habita en el estado de un muerto. Lo que la esposa no puede comprender es cómo Job puede mantener su humildad, sumisión y confianza en Dios en medio de semejante sufrimiento y de deterioro físico. Este contraste es lo que genera un abismo espiritual entre ellos, lo que lleva a Job a sentir a su esposa distante, ajena y ausente. Y dirá en el capítulo 19, verso 17, mi aliento se me ha acabado, mis días se han apagado y me han quedado solo quejosas noches. Mi aliento, dirá también, vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Es posible vivir bajo el mismo techo, compartir una casa y una familia y poseer bienes materiales en común, pero aún así existir una separación profunda entre la pareja, especialmente cuando Dios ha bendecido el matrimonio con hijos. Lo que debería ser una unión indivisible, una sola carne, a veces se ve dividido y en su mayoría estas divisiones son de naturaleza espiritual. Segunda Corintios 6, 14 al 18 nos presenta claramente los desafíos de un yugo desigual. La justicia no tiene comunión con la injusticia, ni la luz con las tinieblas. No puede haber concordia entre Cristo y Satanás. Esto ciertamente se aplica a los matrimonios mixtos, entre creyentes y no creyentes. Pero ¿puede esta separación también surgir entre creyentes? Lamentablemente sí.
En el caso de Job y su esposa, ambos eran creyentes, pero su compromiso y amor por Dios no alcanzaron la misma medida. No crecieron juntos en el conocimiento del Señor o en la misma proporción, y cuando llegó la prueba, se abrió un abismo entre ellos. Es probable que esta distancia se haya resuelto cuando la prueba llegó a su fin, porque Dios luego le bendijo con otros 10 hijos. Sin embargo, lo triste es que cuando Job más necesitaba el apoyo de su esposa, él la sintió lejos de él. En la comunión íntima con el Señor, no hay problema que pueda perdurar o impedir la felicidad de una pareja. El Señor es quien forja la verdadera unidad. Y si Él ha crecido en sus vidas y está dirigiendo sus caracteres, ningún obstáculo puede interponerse en su camino. Las palabras de la mujer de Job solo se registran en este punto. ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hay dos maneras de interpretar su declaración. Puede haber respondido desde la ira contra Dios diciéndole a su marido que lo maldijera y se suicidara. Una segunda opción es que haya respondido por profunda simpatía hacia su esposo, sugiriéndole el suicidio. Sean cuales sean sus motivos, se convierte en portavoz del diablo, al ofrecer una terrible tentación para hacer exactamente lo que Satanás quiere que Job haga, maldecir a Dios. Los comentaristas no han sido amables con la señora Job. Agustín la llamó la ayudante del diablo y Calvino habló de ella como la herramienta de Satanás. La pregunta con sarcasmo quizá es, ¿aún te aferras a tu integridad? Curiosamente, ella empleó la misma expresión que el Señor había utilizado para describir a Job en el versículo 3 de ese capítulo. ¿Qué sentido tiene ser inocente después de que Dios ha permitido o causado todo esto? Job, maldícelo y ve y ahórcate. Este consejo de suicidio, si es que es tal vez, fue sin duda una gran tentación para Job cuando anhelaba la liberación de la muerte en su primer discurso en el capítulo 3. Pero el hecho de que Job nunca contemple seriamente el suicidio nos recuerda hoy que esta acción nunca es la respuesta al sufrimiento. Si estás sufriendo, si te encuentras agobiado, si estás pasando momentos de profundo dolor donde aún la persona de mayor confianza como tu esposo, tu esposa, están incitándote a rebelarte contra Dios y a tomar determinaciones drásticas para acabar con el sufrimiento que te aflige. Levanta tu mirada, no reniegues de tu fe, sigue confiando en el Señor, aun cuando tu cónyuge sea incrédulo y se burle de ti. Confía en el Señor. Él es fiel. Él va a guiarte, Él va a sostenerte, Él va a fortalecerte y Él dará juntamente con la tentación la salida. Él ha prometido nunca, jamás abandonarte. Créelo y deposita en Él tu confianza hoy. Padre, gracias por tu palabra. Hoy ruego por los que me escuchan, que puedan estar pasando un momento de terrible aflicción. Tú pesas los corazones y el sufrimiento, Señor, y tú has prometido no permitir que la prueba sea demasiado severa, ni la fiebre demasiado alta. Tú tienes nuestro pulso entre tus dedos y nos guardarás de llegar al límite. En ti confiamos. Que cada persona que está sufriendo hoy encuentre esperanza en ti.
En tu nombre. Amén. Que Dios os bendiga. Os espero mañana viernes. Manteneos bendecibles.